Buenos días con todos y todas. Estamos reunidos acá en el auditorio de la sala de audiencias de la Universidad Continental y contamos con la presencia de representantes de la Municipalidad de Huanchac. En esta mañana vamos a hacer el trabajo y la inducción sobre temas de reforestación, que junto con Telefónica o la Fundación Telefónica y la Universidad Continental se va a ejecutar. Esta mañana nos acompaña la ingeniero Marjorie Shirley Ildefonso Cornelio, la responsable del programa Educa, quien va a hacer la presentación de inducción de esta mañana. La recibimos con un fuerte voto de aplauso. Bien, tengan el gusto de la mañana, el saludo por la mañana. Nos encontramos en la representación de la Municipalidad de Huanchac. Aquí contamos con el magíster Miguel Ángel Atauzupaquín, quien es el gerente de gestión ambiental y servicios municipales de la Municipalidad Distrital de Huanchac. En este aspecto, nosotros queremos dar una pequeña capacitación en tema de reforestación, pero antes de entrar en el punto que ustedes van a realizar, que es el tema de las plantaciones, la siembra como tal, vamos a dar algunas nociones antes de entrar en este tema. Primero vamos a definir dos temas, uno que es la restauración y la reforestación. Hay que tener en claro de que estos dos términos pueden asemejarse bastante, pero tienen distinto significado. La restauración es un proceso por el cual nosotros vamos a intervenir en un área que ya puede estar degradada, puede estar impactada, entre otros, o en este caso para acelerar el proceso de revegetación. Entonces nosotros aplicamos distintos métodos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos en un área donde tal vez las plantas crecen difícilmente, entonces podemos aplicar métodos tal vez de injertos, entre colocación de abono, entre otros, promocionando de que estas pueden crecer de manera efectiva y sin alterar el ecosistema en el cual están. Mientras que la reforestación viene a ser ya insertar una plantación en un área determinada. Entonces, es más o menos de esa manera. Pasamos a la siguiente, por favor. En ese aspecto, la reforestación como método de restauración es insertar plantas. Ustedes, yo supongo que al momento de realizar la reforestación en la zona que ya se les ha comunicado, van a hacer la identificación de distintas especies. En este caso pueden ser especies nativas, pueden ser especies que se les ha proporcionado, pero ustedes tienen que saber qué tipo de especies se les están entregando. ¿Por qué? Porque tenemos que recuperar la cobertura de un lugar. Puede ser un bosque, puede ser de un área verde, entre otros. ¿Esto con qué finalidad? Tenemos que minimizar el nivel de degradación. Si nosotros ponemos una planta, por ejemplo, una planta típica de acá de la zona es una queuña, lo ponemos con otra planta que puede ser considerado como mala hierba, en nuestra ignorancia lo que vamos a hacer es matar una planta con otra planta. Entonces eso es lo que queremos evitar. Ahora tenemos que tener en claro el potencial de regeneración, si esta planta va a ser adaptable a la zona que vamos a trabajar. Por ejemplo, acá tratándose de una zona de altura, hay especies de plantas que no pueden crecer, o en este caso para adaptarse crecen difícilmente, ya que el tema del friaje no apoya mucho su crecimiento. En este caso, la importancia de usar especies nativas las vamos a ver en estos 5 ítems, porque tenemos que prever especies para el valor cultural y económico. ¿A qué se refiere esto? Cada zona, justamente, porque se trata de una zona que ya está adaptada por la humedad, por la temperatura, entre otros, tiene distintas especies. Ustedes saben que en zonas cálidas encontramos mayor cantidad de biodiversidad de plantas o especies. Entonces, en ese caso, las especies nativas tienen que mantenerse y conservarse en la zona sin necesidad de perderse. Es por eso que intentamos hacer la reforestación siempre con especies nativas de la zona, queuña, mutú, cedros, entre otros. También para sustentar una mayor diversidad biológica, porque lo que vamos a conseguir con esto es revegetar nuestra zona, nuestra área verde, y que se vea mucho más a nivel paisajístico, para que sea bastante agradable y también para que ayude a promover el cuidado medioambiental. Aumentar la productividad total del sitio, como les mencionaba, para revegetar zonas que tal vez estén potencialmente consideradas como degradadas o que se puedan degradar. Mejorar y regular la cantidad de calidad del agua.
En este caso, ¿por qué estas especies nativas hay algunas que necesitan abundante agua, otras que no? Por ejemplo, en este caso, cuando ustedes tienen un cactus, por ejemplo, así los tienen en pequeñas macetitas, esas son plantas que no necesitan mucha cantidad de agua, pero hay otras especies. Ya les voy en grandes rasgos, por ejemplo, para producir lo que es el arroz, la especie en este caso que se utiliza absorbe grandes cantidades de agua. Entonces hay que siempre considerar las necesidades que tiene la planta, no tampoco saturarla de algún tipo de producto, sea en este caso del sol o del agua, porque las dos las pueden matar. Reducir la susceptibilidad del ecosistema y diferentes riesgos. En este caso se le menciona eso porque hay plantas que absorben más cantidad de nutrientes en el suelo. Entonces, si no se les adapta bien, por ejemplo, nosotros queremos reforestar un parque que no hay ni una planta, pero tenemos que ver si la tierra que contiene está todavía con las propiedades necesarias, porque si no, a nuestra planta que estamos poniéndole con todas las propiedades, las van a matar, porque el suelo no tiene los nutrientes suficientes para poder nutrir esa planta. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hay zonas donde ustedes se han dado cuenta que ya están como si fueran áridas, zonas desérticas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Remover toda la cobertura vegetal y poner tal vez una cobertura que se cubra con nutrientes. En este caso, tierra negra combinada con abono, entre otros productos. ¿Por qué es importante lo que les mencionaba del tema de las plantas nativas? Porque una planta cuando se va a adaptar a un sitio nuevo, tiene que ver el ecosistema en el cual está integrándose. En este caso, si una zona, por ejemplo, una planta crece en zona cálida y ustedes la incorporan a una zona frígida, entonces la planta tiene pocas probabilidades de adaptarse y en este caso tiene más posibilidades de morir. Es por eso que cuando ustedes adaptan plantas que son nativas de la zona, se promueve justamente y se fortalece esta zona con uno, la biodiversidad de las especies y otro que va a ser más fácil que se adapte a una zona donde ya hay muchas de esas especies. Entonces es por eso que se promueven estas especies nativas. Aquí tenemos un gran aporte que se ha realizado por parte del escritor, lo que es Fortunato L. Herrera, quien en su libro Contribución a la flora del departamento de Cusco nos menciona toda la flora que está procedente en todos los departamentos. Entre esas, como ustedes pueden ver, habla de distintas familias, la familia de calmas, geranios, entre otros. Entonces, en este libro hace la aportación, pasamos a la siguiente, por favor, y nos hace mención de algunas especies que también han estado presentes hace mucho tiempo. Ustedes conocerán esta plaza que es el Templo de Almudena. En este templo se tenían presentes distintas especies que tal vez ahora poco a poco se van perdiendo, que es entre ellos, por ejemplo, el fresno, el pisonay, la queuña, entre otros. Entonces, esta zona estaba considerada justamente una zona de alta biodiversidad, pero de especies que eran nativas y especies que ya tenían años de vida. Entonces son especies patrimonializadas. Pasamos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas especies presentes en Cusco, que es el canto, la queuña, el mutuy, el pisonay que les estaba mencionando, y acá tenemos el cedro andino. Una gran contribución que tal vez pocos conocen es de que estas especies han sido reconocidas por distintos medios como especies que han sido ya patrimonializadas, especies que están con muchos años de antigüedad. Una especie es difícil que pueda vivir tantos años, porque a veces su ambiente no le permite crecer tanto, o a veces por temas de construcción, por temas de proyectos, entre otros, terminan talando esos árboles. Entonces, cuando hay una especie que tiene grandes cantidades, son antaños, básicamente son especies antañas. Entre esas tenemos el pisonay, tenemos el cedro andino, que como ustedes ven, son más de 200 años que ya están dentro del Cusco. Y hay publicaciones presentes en su ubicación, que están en Yucay, por ejemplo, que es en Urubamba, dentro también del departamento de Cusco. Entonces, revalorar este tipo de especies es importante. Y si nosotros podemos multiplicar estas especies colocando especies nativas de esto, yo les aseguro que de aquí a 5, 10, 20, hasta 100 años vamos a ver grandes árboles
que van a estar presentes en la zona, y tal vez sería bastante agradable ver que nuestro hijo, nosotros ya de siendo mayores, ver cómo hemos visto el crecimiento de una planta que es una planta nativa de nuestra zona. Aquí, por ejemplo, esta es otra publicación del cedro andino, que también es una especie representativa de aquí del Cusco. Y el tema que todos, básicamente, por el cual nos podemos reunir aquí es de cómo es el proceso de sembrar en general una planta o hacer esta reforestación. Tenemos tres aspectos. Ustedes, como me han escuchado a lo largo de la ponencia, siempre tenemos que ver distintos criterios. Ahora ustedes se dan cuenta que no es solamente ir, agarrar la planta y dejarlo, sino que hay muchas consideraciones que se tienen que tener, que tal vez en nuestra ignorancia dejamos de lado. Pero de eso se trata, mejorar esa capacidad para poder realizar los trabajos. En ese aspecto, para poder nosotros hacer el sembrado correcto de la especie, tenemos que ver la función ecológica y su valor social. En este caso, las plantas nativas, las especies que se pueden adaptar, su adaptabilidad en condiciones del sitio, si crecen en zonas de friaje, en zonas de altura o en zonas cálidas, y su disponibilidad de semillas, porque hay algunas especies, hay una que tenemos, por ejemplo, ahorita en el Jardín Botánico de Huanchac, que es la puya de Raimondi. Esta es una especie que no se ve en muchos lados. Entonces, ¿por qué la puya es importante? Porque la puya solamente da producción una vez de sus semillas, crece, florece y después muere. No es una especie que constantemente pueda dar frutos. Entonces, eso es algo que pocas personas saben. Una vez de que muere, básicamente se perdió la planta. Este tipo de especies está en peligro de extinción, sin embargo, nosotros lo tenemos dentro del distrito de Huanchac. Entonces, por eso que la disponibilidad de semillas también es importante, porque en cuanto nosotros podemos plantar, la idea es que eso se pueda multiplicar. Es por eso que nosotros buscamos siempre trabajar con ese tipo de especies. Para sembrar un plantón se tienen aproximadamente entre 6 a 7 pasos. El primero es, tenemos que escoger el tipo de planta. Por lo que yo ya les voy dando las nociones, ustedes ya saben qué tipo de plantas tal vez pueden trabajar, que pueden ser plantas nativas de aquí de la zona. Organizar a las especies según las necesidades. ¿Por qué esto es importante? Como les mencionaba hace un momento, no podemos poner una especie que tal vez va a matar a otra especie. O no podemos tratar de confundirlos, ponemos una especie que es nativa al lado de una especie que puede considerarse como mala hierba. Preparar el suelo, en este caso consiste en aperturar el hoyo. La apertura del hoyo tiene que hacerse de acuerdo a la necesidad de la planta. Por ejemplo, si la planta es pequeña, el hoyo que se apertura también tiene que cubrirla más o menos en un 5 a 10% adicional. Ahora, si la planta ya está grande, que son las que ustedes van a hacer a los plantones como tal, se tiene que tener un distanciamiento una de otra planta. Eso es en el otro espacio. Sembrar de manera indicada considerando las distancias de una planta a la otra. Si ustedes ponen una planta 5 centímetros, otra planta 5 centímetros, otra y así, no van a dejar que esta planta absorba los nutrientes necesarios, porque va a estar peleándose con los nutrientes con esta planta, porque las raíces a veces son profundas. Entonces siempre es necesario mantener un margen de distancia de una planta a otra planta. Y como últimos pasos tenemos que combinar la tierra que se va a volver a reincorporar, que tenga los nutrientes en ese aspecto. La tierra negra combinada con el abono orgánico o el compost. Estas, después de ser colocadas, se presionan un poco y se les echa lo que es el agua para que pueda humedecerse la tierra y brindarle estos nutrientes. Tampoco el agua que se le tiene que echar tiene que ser muy excesiva, porque lo que va a hacer es ahogar a la planta. Para fomentar este incremento de las especies nativas, nosotros como municipalidad, por ejemplo, contamos con un vivero forestal. Actualmente se tienen más de 25.000 especies forestales nativas que ya están en proceso de crecimiento incluso, y que estimamos de que para finalizar el año vamos a tener ya especies de plantones para poder distribuir en distintas actividades, en distintos eventos.
Entonces, esta es nuestra forma también de parte de la Municipalidad de Huancha de contribuir, al igual que ustedes están haciendo con este proceso de reforestación, igual nosotros estamos tratando de invertir acciones para poder multiplicar nuestras especies nativas. Como pueden ver, la reforestación que ustedes van a hacer va a tener impactos positivos. Exacto, lo va a hacer. Por ejemplo, nosotros cuando hemos hecho nuestros trabajos de reforestación hemos intervenido parques y hemos recuperado más de 10 hectáreas de plantones. Las superficies son más de 2.500 metros cuadrados y en este caso la reforestación y ornamentación urbana han sido con más de 1.500 plantones. Entonces, nosotros también estamos tratando de trabajar al igual que ustedes. Sin embargo, ahorita es la primera iniciativa que ustedes tienen. Yo les invito a seguir continuando con este tema de la reforestación, porque va a impulsar a que haya una mejora paisajística y una mejora en nuestro medio ambiente. Y bueno, un pequeño mensaje ya para tal vez despedirnos desde que nuestra salud depende completamente de la salud de las especies con las que convivimos en la Tierra, en este caso, nuestras especies de flora y nuestras especies de fauna. Escuchar seguramente en la grabación también van a poder entender la importancia de seguir haciendo actividades de reforestación. Como lo que les ha mencionado en este caso la ingeniera Marjorie, bueno, no vamos a hablar netamente como Huancha, sino como profesionales. Y como profesionales lo que nosotros estamos realizando es hacer actividades netamente priorizando las especies nativas. Estamos en una situación climática que Marjorie no lo ha mencionado, y ustedes han escuchado del déficit hídrico, y esto está justamente relacionado con el cambio climático. Entonces, la única forma de poder, digamos, mitigar, adaptarnos a estas situaciones del cambio climático es justamente desarrollando este tipo de actividades. Como universidad es saludable, sigan haciendo este tipo de actividades. Nosotros como gestores públicos estamos para poder contribuir con ustedes. Fíjense, sin ser nuestra jurisdicción la sede de la Universidad Continental, estamos acá presentes porque nuestra intención más que todo es velar por el medio ambiente. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que realizar. Con referencia a la zona que me indican que es Caicay, Caicay es parte también del Valle de Cusco. Nosotros formamos parte del Valle de Cusco. Según ese libro de Fortunato L. Herrera de 1933, revísenlo y ahí van a ver cuáles son las características que presenta el Valle de Cusco, desde dónde se extiende, cuáles son los datos climatológicos, cuál es el inventario de la flora que nosotros tenemos, ¿no? Yo le decía a Marjorie, por ejemplo, en Huancha, en Tío, que ustedes conocen, ahí había bosques de cedro, bosques de cedro. Pero ¿qué ha pasado? Obviamente por el crecimiento demográfico, la urbanización, estos bosques, estos árboles se han talado, obviamente, ¿no? Por dar preferencia al crecimiento urbano. Entonces, acá hemos tenido bosques de guaranguay, algarrobo andino, cedro andino, y lo que estamos haciendo ahora a través de los proyectos de reforestación es justamente recuperar estas especies de antaño, especies que han estado en el Valle de Cusco. Esa es nuestra intención. Fuera de eso, claro, estamos también introduciendo la queuña, bueno, no introduciendo, estamos colocando la queuña, el chachacomo, especies netamente nativas. Esa es la intención. Para la actividad que tienen programada para el 6 de junio, justamente el convenio que estamos realizando entre Huancha, el gobierno regional, con la Fundación Telefónica y la Universidad Continental, es justamente que se les otorgue especies nativas. Seguramente les van a entregar algunas especies de cedro, algunos chachacomos, algunas queuñas que obviamente los van a instalar. El espacio no lo tengo monitoreado, me imagino que va a ser en una ladera en este caso la instalación, y como es una ladera, lo que nosotros tenemos que utilizar es si no me equivoco, la instalación, no sé si es el cuadrado latino o el triángulo o el rombo, o que más lo conocen, para poder realizar este tipo de reforestaciones en pendiente. Seguramente la metodología se les va a proporcionar minutos antes de realizar en este caso la reforestación. Así es que yo simplemente les insto como gerente de medio ambiente a seguir desarrollando este tipo de actividades. Siempre compartan con sus compañeros de vuestro ciclo o de los demás ciclos que van a participar, que este tipo de actividades son las que se tienen que promocionar. Y lo último, para culminar, lo ha mencionado también Marjorie, ya se está haciendo el inventario desde prácticamente el 2021 de los árboles patrimoniales.
Y árboles patrimoniales tenemos en nuestra región del Cusco, aproximadamente son entre 25 a 30 árboles patrimoniales que se están registrando en toda la región del Cusco. Obviamente estos tienen que tener mínimo 100 años de antigüedad. Y como lo ha mencionado Marjorie, son 4 las especies que están registradas para Cusco. Una, obviamente, el bantalao, que estaba en Almudena, que era un chachacomo prácticamente de 150 años de vida por una situación también de crecimiento demográfico. Sin embargo, 3 se han mantenido en vida. Una está en el Hotel Marriott, que está en la Plaza Nazarena, ahí está el cedro, está Cedrela angustifolia, es un cedro de más de casi 450 años, en este caso de vida. Todavía en 1518 ha sido instalado este cedro que tenemos en esta zona. Tenemos el Pisonay, que está en Almudena. Ustedes también seguramente han visitado algún familiar, quienes tal vez en este espacio puedan ver este árbol que también tiene más de 150 años de vida. Y el otro es un chachacomo que está en el Parque Amauta. Muchos de ustedes han pasado por el Parque Amauta, ¿no es cierto? Donde están estos pinos grandes. Ahí tenemos un chachacomo justo en medio de este bonito espacio verde que está en Mariscal Gamarra. Entonces fíjense, y nadie le da importancia a los árboles patrimoniales. Sin embargo, como les digo, temimos estos árboles patrimoniales. Quienes hayan visitado Andahuayligas, ahí tenemos Pisonay, tenemos en Ollantaytambo, hay en Calca. Entonces estos ya forman parte de estos árboles centenarios. Entonces hay que darles también la preponderancia que amerita, porque en algún momento por situaciones climáticas, naturales, quién sabe, no sabemos la situación que estas puedan tomar, pero obviamente también sirven como un escenario de investigación. Entonces hay mucho que hablar sobre temas relacionados en este caso a las plantaciones, a la reforestación en general. Entonces, dicho todo eso, como Gerencia de Medio Ambiente, nosotros hemos querido contribuir con ustedes. Nos hubiera encantado, obviamente, que muchos también puedan, en este caso, desarrollando estas actividades. Y quienes quieran participar también en el voluntariado de Huancha a través del programa Educa, que es Educación y Ciudadanía Ambiental, es un programa que lo tienen todas las municipalidades. Nosotros también tenemos voluntarios ambientales, ¿no?, que desarrollan actividades con gusto, lo recibimos, nuestros compañeros también con gusto tienen las puertas abiertas de la Municipalidad de Huancha. Somos una municipalidad que está trabajando fuerte en el tema de cuidado de sus áreas verdes, de los espacios públicos. Tratamos siempre de que los pobladores participen en las actividades, no somos asistencialistas, todos se han acostumbrado a que la municipalidad limpie, a que la municipalidad plante, cuide las áreas verdes, cuando esto es una tarea de la población. La población es quien debería de participar de estas actividades, ellos son los que deberían exigirnos para poder participar de las actividades, pero lamentablemente los municipios ahora son asistencialistas que tenemos que darle todo al vecino, y sin embargo el vecino, ¿cuál es su punto en este caso, de apoyo? ¿No es cierto? Entonces son tareas que también ustedes, obviamente, como futuros profesionales, van a conducir y van a formar parte de la gestión pública. Así es que los esperamos también. Dicho todo eso, como medio ambiente, les agradezco por su tiempo a los que están acá presentes, a los que han llegado tarde. Ya les vamos a dar sus 100 arbolitos para que planten ese día, sin gorra, ¿no?, sin bloqueador, sin nada, van a plantar ahí, con sus manos van a hacer en este caso los ¿ya? Listo, chicos, espero que les haya servido la información. Con eso culminamos, ¿ya?